Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 10, donde dice: Y volvieron los discípulos a los suyos. Nótese que nada había que hacer ya en el sepulcro. Por otro lado, Pedro estaría confundido reflexionando sobre todo aquello que había ocurrido. Y Juan, gozoso al creer que Jesús realmente había resucitado. Nótese que el texto es simple, cuando dice volvieron los discípulos a los suyos, en el sentido de decir de sus casas. También hay que tener en cuenta que nada se dice aquí de María Magdalena, que les había llevado la noticia. Tal vez habría quedado en la ciudad, pero no parece probable, por lo que Juan está relatando en este versículo que ahora a continuación continúa. Versículo 11. Donde dice: Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. El relato retorna aquí a la figura de María Magdalena, situada fuera del sepulcro y además llorando. Ella había ido a Pedro y a Juan para contarles que el sepulcro estaba abierto y que se habían llevado el cuerpo de Jesús, lo que produjo que los dos discípulos corriesen para ver qué era lo que había sucedido. No cabe duda que después de avisar a Pedro y a Juan, ella había vuelto a la tumba. Posiblemente no se encontraría con ellos en el camino, por tanto, seguía pensando que alguien había sacado del sepulcro el cuerpo de Jesús. María estaba en pie junto al sepulcro y además llorando. No se dice la razón específica de su llanto, pero ella amaba al Maestro y éste había muerto, de manera que la tristeza embargaba totalmente el alma de María. Además, sentía también la conmoción de una tumba vacía y no sabía quién ni a dónde le habían llevado el cuerpo del Maestro, al que había ido temprano junto con otras mujeres para condicionarle, como era habitual en su tiempo para la sepultura definitiva. Así pues, María se inclinó sobre la sepultura, como habían hecho Pedro y Juan antes de entrar en el sepulcro para mirar en el interior. Es la primera vez que se dice que hizo aquello. Antes había estado allí cuando los ángeles dijeron las nuevas de la resurrección, pero no se dice que hubiese visto el interior de la tumba. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Nótese que al mirar María al interior del sepulcro, vio a dos ángeles, que se habían colocado uno a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde Jesús había sido enterrado. Los ángeles, obedeciendo instrucciones divinas, se hacen visibles, aunque siendo espíritus, son habitualmente invisibles a los ojos de los hombres. También hay que tener en cuenta que los vestidos de ellos eran vestidos blancos, sin duda resplandecientes. Hay que tener en cuenta que los ángeles son mensajeros,
que es lo que su nombre indica, enviados por Dios en misión hacia los hombres. Y en este caso, fueron enviados primero al grupo de mujeres, y luego los 2 discípulos no lo vieron, y ahora enviados a María Magdalena. Por tanto, la misión de ellos era dar la noticia de la resurrección de Jesús. Solo había 2 ángeles. Por tanto, no era necesario mayor cantidad, con 2 era más que suficiente. Y dice que estaban sentados en el interior del sepulcro. La primera vez que se manifestaron, pusieron en fuga a toda la guardia romana que estaba en el sepulcro. No cabe duda que esa presencia angelical es suficiente para dar al creyente una visión novedosa del sepulcro. Por tanto, ya no debe de despertar temor, porque no tiene potestad sobre el que ha creído. El sepulcro es un lugar de tránsito hacia la gloria. Y además, el cuerpo del creyente queda en él hasta el día de la resurrección, cuando Jesús venga para tomar a la iglesia y trasladarla a su presencia, como señala la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y los versículos 16 al 17, donde dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, no encierra sombras la duda para el fiel, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Los ángeles en el sepulcro son expresión visible del triunfo de la cruz sobre la muerte. Además, es notable observar la posición donde se habían colocado. Dice que uno enfrente al otro. Téngase en cuenta que de esa forma estaban los 2 querubines sobre la plancha de oro del propiciatorio, viendo a la sangre del sacrificio de la expiación que se había puesto sobre ella. Así también, ahora, el sacrificio de la expiación por el pecado ha sido consumado, y la sangre, en el sentido de precio pagado, está presente delante de Dios, abriendo para nosotros acceso al trono de la gracia. Nótese que en la caída del pecador, los ángeles fueron puestos para impedir el acceso al árbol de la vida, como señala en el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 3, versículo 24, donde dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahora, en la resurrección vienen para dirigir nuestra atención hacia el resucitado, que es heredador de la vida eterna para quienes creemos. Así pues, no se puede responder a la pregunta siempre curiosa de por qué estos ángeles se aparecieron a las mujeres y no a los apóstoles. Pero cualquier respuesta descansa en el pensamiento del hombre. Sin embargo, también es notable apreciar que son las mujeres las mensajeras de la resurrección de Jesús y que ellas fueron enviadas para anunciarlo a los apóstoles. Y con ello, se rompe un esquema que por siglos se había mantenido, que el testimonio femenino no era de igual rango que el de los varones. Pero nótese que Cristo comisiona a unas mujeres para dar el primer gran mensaje del triunfo del Señor, proclamando su resurrección. Y esto debiera hacernos reflexionar para valorar a las mujeres en el ámbito de la Iglesia, en la justa medida en que el Nuevo Testamento
así las valora. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. El vocativo mujer con el que los ángeles se dirigen a María es una expresión de respeto en el contexto social de aquel entonces, ya que no es una forma más de dirigirse a María, sino un modo respetuoso de hacerlo. Y nótese que la pregunta que le formulan es natural y además lógica. Si estaba llorando, ¿por qué razón lo hacía? Nótese que Jesús seguía haciendo todo para ella, aún después de muerto. Había intervenido en su vida, librándola del poder opresor del demonio, y la gratitud era una constante hacia quien había hecho ese prodigio, que era Jesús. Así pues, no estaba, había muerto, pero no solo lloraba por su ausencia. La respuesta que le da es concreta. El Señor, es decir, literalmente mi Señor, no está en el sepulcro, y eso es porque alguien se lo llevó. Así pues, el problema no era tanto ese, sino que ella no sabía a dónde le habían puesto. Jesús, aunque para ella muerto, seguía siendo su Señor. Nótese que la fe de María no era sólida, como tampoco lo era la de los discípulos. Y ella no podía pensar en la resurrección del Maestro, solo en que no estaba en la tumba, por tanto, para ella había desaparecido. Y ella, María, repetía en palabras lo que llenaba de angustia su alma: se han llevado a mi Señor. Ese es el grave motivo que tenía para seguir llorando. María estaba desolada, porque le faltaba la presencia sensible del Señor en su vida. Esa es la experiencia de quien siente el vacío profundo de tal ausencia, no importa por qué causa se produce. Nada puede llenar el vacío que se experimenta cuando deja de sentirse la presencia del Señor. Muchas lágrimas dejaríamos de verter si, en lugar de llorar amargamente, nos pusiéramos a reflexionar cuál es la verdadera causa de nuestras penas. Muchas veces, las dificultades que nos agobian, las angustias que nos perturban, las inquietudes que nos espantan, son cosas imaginarias y no reales. María debía de haber pensado en las palabras de Jesús: al tercer día resucitaré, para alentarse con la realidad de una tumba vacía y esperar la manifestación del resucitado, que había dicho que la separación duraría poco, pero que vendría nuevamente a ellos. Nótese que el olvido de la palabra genera muchas veces tristeza íntima, porque vemos el tránsito de nuestra vida y las experiencias de ella como pérdida y no como la gloriosa bendición que Dios depara. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Nótese cómo María cambia de orientación, ya que deja de mirar lo que había en el sepulcro. Deja de hablar con los ángeles. Solo está recogida la respuesta a la pregunta que le hicieron, para dirigir su mirada en sentido opuesto, es decir, hacia lo que había a su espalda. Y siempre cabe aquí la pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Qué le llevó a mirar a sus espaldas? Hay tantas respuestas como ideas puede haber sobre esto, pero todo cuanto se diga no deja de ser mera especulación. La realidad
conforme al texto bíblico, es que ella miró hacia atrás y se encontró con Jesús. El Señor estaba en pie detrás de ella, de manera que María ve a Jesús con los ojos corporales, no con los ojos de la fe, es decir, sin reconocerlo. Por tanto, hay razones para entender aquella situación que se considera en los siguientes versículos. Sin duda, podemos encontrar una aplicación personal a todo esto. Dios estaba allí. El Salmo 34, versículo 18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Por tanto, allí había un corazón en ese estado, y cerca de él estaba el Señor. Es posible que nuestros ojos no sean capaces de distinguir su presencia, sobre todo cuando están nublados por las lágrimas de las pruebas, pero no está lejos de nosotros. Nótese, María no sabía que aquel que estaba detrás de ella era el Señor. Y cabe hacerse una reflexión, y es la siguiente: ¿cuántas veces Jesús está cerca de nosotros sin que nos demos cuenta de ello? Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús habló con María, formulándole una pregunta que cualquiera hubiera hecho en aquella circunstancia. La primera era sobre la causa de su llanto, cuando le dice: ¿por qué lloras? La segunda iba al meollo de la cuestión, cuando le pregunta: ¿a quién buscas? Nótese que Jesús está interesado en que los suyos descubran las circunstancias que le rodean. Y también hay que tener en cuenta que la primera pregunta despierta en María la conciencia de saber por qué era aquella desconsolada forma de llorar. Y la segunda causa era la preocupación del problema. No se dice nada de lo que María pudo haber pensado de las dos preguntas, pero a cualquiera le hubiera llamado la atención la segunda. ¿Por qué sabía aquel, para ella, un hombre, que estaba buscando a alguien? María, nótese, no se imaginaba que aquel era Jesús, ya que supuso que se trataba del cuidador de la finca donde estaba el sepulcro en el que habían puesto a Jesús en la tarde del viernes. Y con ese pensamiento habla con él, preguntándole si él había sido quien llevó el cuerpo de Cristo de la tumba en la que estaba y a dónde le había puesto. Es interesante que la palabra hortelano, es decir, el cuidador del huerto, la intención de ella era clara, cuando le dice: dime dónde está y lo llevaré conmigo. Sería imposible que esto pudiera ocurrir, ya que aunque le dijese dónde estaba el cuerpo, ella sola no podía llevarlo consigo, y con toda seguridad el cuidador del huerto tampoco se lo hubiera permitido. Así pues, necesariamente surge una pregunta. Si María conocía bien a Jesús, lo había seguido en el ministerio, lo había acompañado durante el tiempo de la cruz, de modo que la figura de Jesús era muy familiar para ella, no podía confundirlo con ningún otro. Además, María amaba a Jesús en sentido espiritual, por todo lo que había recibido de él, y su atención había estado siempre en el Maestro. Entonces, ¿por qué no le conocía? A esto se le han dado muchas respuestas a esta pregunta, pero ninguna es satisfactoria. Desde quienes creen que se trataba del efecto de la incredulidad hasta otras muchas. Pero sin embargo,
Hay algo que no se tiene en cuenta, y es que Jesús se manifiesta de otra forma a los suyos luego de la resurrección. Nótese, Marcos hace notar que Jesús se apareció a 2 de los discípulos de otra forma, es decir, en otro aspecto, o también con diferente figura. Según el paralelo de Lucas, el Señor se acercó a ellos como si se tratase de un caminante que iba por la misma vía. El hecho de que se detuviese junto a María, hablase con ella y no fuese reconocido es que el rasgo exterior que identifica a una persona no era el que ella estaba viendo. Es la manifestación propia del cuerpo del resucitado, que no es el mismo cuerpo que se entierra, sino otro transformado. Nótese lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos 42 al 44, donde dice: Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y esto puede añadirse también la falta de la fe en la resurrección de Cristo, que no le permitía suponer que aquel con quien estaba hablando era verdaderamente el Señor resucitado. Años después, el apóstol Pablo escribiría a los Corintios sobre el aspecto del cuerpo de resurrección, que será bueno tener en cuenta aquí, cuando consideraremos aspectos de la resurrección del Señor Jesús. Por tanto, la primera cuestión a reflexionar es que no debe olvidarse la naturaleza humana de Jesucristo, que es la que realmente resucita de entre los muertos. Téngase muy pero que muy en cuenta que Jesús es Dios, pero es también semejante a los hombres. Y en ese sentido, un hombre fue puesto en la tumba luego de morir. Lo que se deposita en tierra da lugar en la resurrección a un cuerpo diferente. Y lo mismo ocurre cuando se deposita en tierra una semilla. Esta muere para fructificar luego en una nueva planta que surge de la tierra. Jesucristo no pudo corromperse como ocurre con nuestros cuerpos, ya que Él no vería corrupción, pero de aquel cuerpo humano envuelto en lienzos surge a la vida otro cuerpo humano, pero de distinta conformación. Nótese lo que dice también la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y ahora el versículo 36, donde dice: Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Así pues, lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. La muerte física no es aniquilación, sino el paso de un estado a otro. Es algo semejante a tener un bosque en un frasco de semillas. De la semilla sembrada surge un cuerpo distinto. Por tanto, el cuerpo del Señor es diferente al que tenía en su tiempo de ministerio, pero en modo alguno deja de ser un cuerpo, como se notará más adelante con las apariciones a los discípulos. De manera que María no distinguió a Jesús en aquel hombre que hablaba con ella. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Posiblemente María había dado espaldas al desconocido que le había preguntado por qué lloraba y a quién buscaba, ya que ella no había dado importancia a los ángeles, sino que se volvió para ver al que creía el hortelano, y también ahora daba importancia a éste para volverse de nuevo en dirección al sepulcro.
Es entonces cuando una sola palabra la hace reaccionar. Nótese que Jesús la llama por su nombre, María, seguramente en la forma que le era habitual cuando estaba en su ministerio terrenal. Y para María, aquella voz y aquella forma eran inconfundibles para ella. Jesús había dicho que sus ovejas conocen su voz, como dice Juan capítulo 10, versículo 4. La oscuridad en el pensamiento de María dio paso a la luminosa luz de la presencia de Jesús a su lado. Sin duda, se produjo un profundo cambio en ella. Las lágrimas desaparecieron y un gozo exultante la llenó en plenitud. La reacción de María fue inmediata, volviéndose hacia Jesús y llamándole Raboni, que como es habitual en Juan traduce diciendo que equivale a maestro. Es notable apreciar que no le llama rabí, que se aplica a todo maestro, sino Raboni, que viene de Rabón o Rabán, que significa gran maestro. Ese título se usaba con frecuencia para hablar de Dios. No es poco el amor y la familiaridad que María sentía por Jesús, pero no es menor el respeto que le merece aquel que es Dios y hombre. En esto debemos de recordar que aunque es nuestro amigo personal, es nuestro hermano, no deja de ser el soberano y eterno Dios, a quien se le debe respeto supremo. Y voy concluyendo ya con esto. En este capítulo 20 se registra las apariciones de Jesús a sus seguidores. Nótese que primero, la aparición a María Magdalena, capítulo 20, los versículos 1 al 18. En segundo lugar, la aparición a los 10 discípulos, capítulo 20 y los versículos 19 al 23. Y, en tercer lugar, la aparición a Tomás, capítulo 20 y los versículos 24 al 29. Pero sin embargo, nótese que Jesús no se apareció a todos los creyentes, es decir, al resto de sus seguidores que habían creído en él, porque la evidencia de su resurrección no los hubiera convencido, así como los milagros no lo lograron tampoco. Nótese lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y la razón era porque el Dios de este mundo, es decir, Satanás, los había cegado para impedir que creyesen. La segunda carta a Corintios, capítulo 4 y versículo 4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De manera que Jesús solo se aparece a los suyos a fin de confirmar su fe en el Cristo vivo. Y dichas apariciones produjeron tal efecto en los discípulos que pasaron de ser hombres cobardes, escondidos por el temor, para convertirse en testigos osados de Jesús. Estimado y estimada oyente, indudablemente no hace falta tener una aparición de Jesucristo para creer en Él. Muchas personas suelen decir: cuando vea, entonces creeré. Bueno, el pueblo de Israel eran 2 millones y pico de personas cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Ellos pudieron ver con sus propios ojos cómo Dios hizo grandes milagros, cómo les proveyó de comida, cómo les proveyó de agua, cómo los guardó en el desierto y cómo los bendijo. Pero sin embargo, pese a todo esto, lo que ellos vieron
y recibieron de Dios, no creyeron a Dios. De manera que solamente entraron en la tierra prometida, como he dicho anteriormente, de 2 millones y pico, 2 personas nada más que fueron las que creyeron a Dios. He dicho creyeron a Dios, no en Dios, porque muchas personas, la gran mayoría, creen que hay un Dios, pero creer a Dios es hacer su voluntad. Así pues, amigo y amiga oyente, si tu fe no está depositada en el Cristo resucitado, ahora por medio de la fe, tú puedes aceptarle en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Para ello, es necesario que tú ores a Dios y lo hagas creyendo lo que dices. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte en una oración para que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, creo en tu obra redentora. Creo que tú hiciste milagros, señales y maravillas, resucitando muertos, sanando enfermos y tantas cosas maravillosas. Ahora, yo te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.